Muy buenas noches a todos los hermanos y sean todos bienvenidos a este culto de oración. Y en esta noche vamos a empezar este culto cantando las alabanzas. Para empezar, cantemos la alabanza número 60, Tú dejaste tu trono y corona por mí. Busquemos la alabanza número 60, Tú dejaste tu trono y corona por mí. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, en establo te hicieron nacer. A mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al ver color. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Y así de esa manera podemos alabar al Señor y también invitar, ¿no?, a todos los hermanos que están en sus hogares puedan venir a la iglesia, ¿no?, para que puedan escuchar la palabra de Dios. Y como es de costumbre de la Misión Buenas Nuevas, todos los miércoles a esta hora tenemos el culto de oración. Entonces, como es culto de oración, entonces todas las necesidades, problemas, situaciones, podemos orar en esta noche. A través de la palabra de Dios podemos encontrar la solución por medio del Evangelio. Y es por eso que Dios nos permite estos cultos de los días miércoles, como lo llamamos, culto de oración. ¿Sí? En esta noche vamos a seguir cantando las alabanzas. Busquemos la alabanza número 124, Tuya es la gloria. Busquemos la alabanza número 124, Tuya es la gloria.
victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Quita la gran piedra, ángeles de luz, y en la tumba el lienzo guardado, Jesús. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Vemos que llega el resucitado ya, ansias y temores Él nos quitará, que su iglesia alegre cante la canción. Vivo está la muerte, pierde su aguijón. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Ya no dudamos, príncipe de vida y paz. Sin ti no valemos, fortaleza das, más que vencedores, haznos por tu amor, y al hogar celestes llévanos, Señor. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Amén. Y vamos a cantar una última alabanza. Esperemos que esta alabanza los hermanos que están presentes acá puedan cantar, ¿no? No solamente yo, ¿no? También ustedes deben cantar, ¿no? Su voz también debe escucharse, ¿no? Vamos a cantar la alabanza número 198, cuán tiernamente Jesús hoy nos llama. Y estas alabanzas todos nos las sabemos, ¿no? Es por eso que debemos cantar, ¿sí?, con todo el corazón. Busquemos la alabanza número 198, cuán tiernamente Jesús hoy nos llama. Tiernamente Jesús hoy nos llama, Cristo, a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí.
por ti, por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti, por mí. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y viene la muerte. Vienen por ti, por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, pecadores, venid. Sí, muchas gracias. Hasta aquí alabamos en esta noche. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Por la gracia de Dios, ¿no? Todos estamos bien. También quiero saludar a los hermanos que se encuentran a través de las redes sociales, ¿sí? Escuchando la palabra, el culto, cantando los himnos. Y también, ¿no? A los hermanos que se conectan a través de la Jerusalén Radio Bolivia, ¿sí? En los diferentes municipios, ¿no? Lugares tal vez muy alejados, pero hay muchos hermanos que se conectan y escuchan la palabra. Una gran bendición. Un caluroso saludo, ¿no? De parte de la Iglesia La Paz y de pastor también, ¿no? A todos los hermanos. Esta noche, hermanos, vamos a orar a Dios por el culto. Voy a pedir que inclinen sus rostros, por favor. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitirnos participar del culto de oración, Señor, de esta noche. Padre, de verdad estamos muy agradecidos, Señor, por escuchar su palabra, por permitirnos, Señor, también participar desde los himnos y la gran misericordia, Señor, por los hermanos que van llegando, Señor. Padre, permítanos, Señor, que muchos más hermanos lleguen, Señor, escuchen la palabra, se conecten, Señor, con el corazón, con el siervo, Señor, juntos recibiendo la guía, Padre Celestial. Padre, de verdad estamos muy agradecidos en esta noche, Señor, también porque Pastor Andrés ya llegó aquí a La Paz, Señor, y también desde el domingo nos está compartiendo la palabra, Señor, y cómo realmente, Señor, también testificaba cómo él pasó, Señor, en los Estados Unidos, Padre Celestial. Padre, Pastor Oxupar, Señor, ya va a llegar a Sudamérica, Señor, y la fecha también se va acercando. Permita, Señor, y prepare el corazón de cada uno de nosotros para poder viajar hasta Argentina, Señor, y escuchar la palabra del Pastor Oxupar, recibir la guía, Señor, Padre Celestial. Padre, en esta noche estamos muy agradecidos, Señor, y queremos hallar la gracia, Señor, una vez más ante sus ojos, Señor, y poder escuchar la palabra y que la palabra pueda transmitirnos la esperanza, la felicidad, Señor. Gracias le damos en esta noche, oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta noche, por la gracia de Dios, tenemos el culto de oración, ¿sí? Y vamos a invitar, sí, a todos los hermanos, libre y abiertamente, para que puedan testificar, sí, como Dios en esta semana, en estos días, se ha manifestado en nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿quién quiere pasar a testificar? Adelante, hermana. Vamos a invitar, sí, hermana Rosa. Ella viajó, ¿no?, a los Estados Unidos. Sí, una gran bendición. Vamos a escuchar su testimonio.
Buenas noches, hermanos. Yo esta noche quiero dar gracias a Dios porque Dios me permitía viajar a los Estados Unidos. No, es la primera vez que viajaba allá, yo no conocía realmente, pero no era por nuestra voluntad que nosotros estábamos viajando, sino que Dios nos empujaba a través de la iglesia para poder viajar, ¿no? De los siervos. Y muy agradecida porque allá fue tan maravilloso el lugar donde Mahanaim, donde se reunieron todos los pastores, los siervos, ver como muchos siervos tenían un corazón muy agradecido para el siervo, con Dios, para el siervo, como ellos habían pasado años en sus iglesias, ¿no? Predicando algo que no era verdad. Ellos mismos vivían en completa oscuridad, como testificaba un pastor de Venezuela, me parece que era. Él decía, ¿no?, cómo Dios le acababa de sacar a la luz, y pastor todo ese tiempo estaba predicando la eterna redención. A través de esta eterna redención, este pastor era casi la mayoría de siervos que salían y testificaban y agradecían, estaban felices. Era una fiesta, realmente una fiesta. Nunca antes yo viajaba a otras partes y podía ver los testimonios, pero no, esta vez era maravilloso. Realmente mi corazón se llenaba muchísimo por las alabanzas que presentaban otras iglesias también, y como cada pastor, yo pienso que cada persona que llegó allá salió realmente con la salvación, porque así testificaban los pastores, ¿no?, y daban a conocer. Entonces yo también quiero agradecer a Dios, ¿no?, por la misión, por este evangelio que me ha dado y me permite viajar a donde yo no pienso llegar, y conocer el corazón más que todo de la iglesia, cómo la iglesia atiende a los siervos, cómo tienen un corazón las pastoras dispuesto para cualquier sacrificio, cualquier cosa, no sacrificio para ellas, ¿no?, pero era maravilloso, un mejor hotel, el mejor hotel, la mejor comida, para que así los siervos abran su corazón. Ellos estaban muy agradecidos y levantando en alto ahora, ¿no?, conociendo que realmente tienen un siervo. Ellos siempre habían estado sin un siervo, siempre ellos se caminaban solos, pero ahora tenían un siervo al quien daban gracias de cómo la Biblia les daba la luz a ellos, que permanecieron con mucha oscuridad. Eso yo quiero testificar y dar gracias a Dios también, como nos llevaba a nosotros y nos permitía ver la gracia de Dios, porque realmente yo vi el poder de Dios en todo el viaje. Eso es muy grande, son ciudades, los aeropuertos, y Miami puede hablar inglés, Estados Unidos un poco. Permitía así, Dios realmente nos permitía que podamos llegar, aunque la primera reserva de Miami en Nueva York ni se había hecho ni nada, o sea que nosotros podíamos quedarnos ahí en Miami, pero no, Dios todo eso iba haciendo en un país extranjero, que yo decía, una aerolínea extranjera, un país extranjero, donde no se ha hecho reserva mi pasaje, porque no se pagó el saldo que había. Y sin embargo nos recibían ese rato y nos daban un asiento, que nos sacaron del avión primero, pero después nos volvieron y nos hicieron sentar. Yo en mi corazón tenía eso, sí, al principio tenía un poco de temor, pero después, cuando nos sacaron del avión, yo decía, este avión sin mí no se va a ir, porque Dios así lo permitió y así lo dijo. Y fue así, que hasta que nosotros volvamos y nos sentemos, el avión no podía partir. Entonces yo estoy muy agradecida y pido a ustedes, hermanos, viajen por favor, aunque no conocen, aunque muchas veces es miedo. Eso es pasar el límite de uno. A mi edad pasaba un límite que yo pensaba, no, yo me iba a perder o lo que sea. No, Dios todo tenía preparado. Y la palabra que era tan maravillosa realmente, ahí ver a los siervos con megas iglesias, cómo realmente se doblegan su corazón ante la palabra, ante el siervo.
Entonces eso quería compartir, mi corazón está lleno de agradecimiento, estoy muy feliz, muy contenta porque Dios me permitió este tiempo de poder viajar. Eso era, hermanos, gracias. Muchas gracias, hermana. De verdad, no, Dios ha permitido, como decía, ¿no? En el avión, ¿sí? Ese avión era para ella y en ese avión ha llegado, ¿no? Dios prepara todo exactamente conforme su palabra, su corazón. Amén. Entonces, en la siguiente actividad, como decía la hermana, todos pasemos, ¿no? Nuestro límite, ¿sí? O no quieren viajar a los Estados Unidos. Sí, ¿no? Dios nos de verdad va a abrir grandes puertas, ¿sí? Solo falta la decisión en nuestro corazón. Esta noche, entre los hermanos, ¿quién más quiere pasar a testificar? Seminarista Iván va a pasar, ¿no? Decía, quiere testificar su viaje por la fe, ¿no? Que ha ido al departamento de Tarija, ¿no? Dios le ha permitido viajar. Adelante, seminarista. Sí, buenas noches. Yo en este tiempo, ¿no? Yo pude experimentar, ¿no? El viaje por la fe, ¿no? Y realmente, ¿no? Al principio, ¿no? Yo nunca había pasado esta situación, ¿no? Y viajando, ¿no? Hacia Tarija tenía que ir, ¿no? Y yo iniciaba el viaje, ¿no? Desde aquí, desde La Paz, ¿no? El primer día, ¿no? Nos fue muy mal, ¿no? y en mi corazón, ¿no? se ponía un poco triste, ¿no? ¿Por qué pasa así? Y al día siguiente volvemos a intentar, ¿no? Y intentando, entonces logramos, ¿no? Llegar a Oruro, ¿no? Primero, llegando a Oruro, ¿no? Llegamos a Chayapata, ¿no? Y en ese transcurso, ¿no? Yo podía darme cuenta, ¿no? ¿Qué estaba pasando, no? Hay el hombre, ¿no? El hombre tiene límites, ¿no? En todas partes tiene límites, ¿no? Nosotros viajando, ¿no? No nos dábamos cuenta, ¿no? Pero por nuestra astucia, nosotros podíamos llegar a ciertos lugares, ¿no? Convenciendo así, ¿no? Diciendo palabras así bonitas así, pero o tal vez dando lástima, pero nuestra astucia salía, ¿no? Pero esa astucia, ¿no? Del hombre, así, ¿hasta dónde va? ¿Hasta dónde llega? Tiene un límite, ¿no? Cuando todo tiene un límite, entonces uno se harta, ¿no? Uno se harta, le empieza a salir la rabia, ¿no? La rabia y después frustración, después que salía así, empieza ya no lo soporta, ¿no? Ya no puedo esta situación así, ¿no? Uno llega a su límite, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a seguir rogando, pidiendo así? Entonces, así sale, ¿no? Cuando es nuestro esfuerzo humano, ¿no? Entonces, ahí yo me podía dar cuenta, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué está pasando mal? ¿Qué estamos haciendo mal así? Entonces, ahí recordaba, ¿no? Podemos leer un versículo en Romanos 10, versículo 15. Esto muchos saben, ¿no? Esto siempre sí leemos. Y cómo, voy a leer, y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas, ¿no? Está escrito, ¿no? En la Biblia. ¿Cómo puede uno recibir la gracia? Solo anunciando el evangelio, ¿no? Pero primero, ¿qué hizo Dios, no? Primero quebrantó, ¿no? Toda manera, ¿no? Toda mi sabiduría, así. Todo eso primeramente quebró, ¿no? Recién uno se puede dar cuenta, ¿no? Sí, muy fácil, ¿no?
Dios, ¿cuál es el propósito de Dios con nosotros? Solamente anunciar el evangelio, ¿no? Ahí podía ver, ¿no? Anunciando, ¿no? Predicando así. A veces no nos daban nada, ¿no? Pero de repente así aparecían, ¿no?, las cosas. Puedo decir, desde que partimos de aquí, nunca hemos sufrido, ¿no?, de hambre. Sí, un tiempo sí, pero un día de pasar hambre, no. Y hemos tenido un lugar así, una cama así. Siempre hemos tenido, ¿no? Y yo estaba muy agradecido, ¿no? Siempre estaba agradecido de lo poco de lo que había, así. Siempre me nacía, ¿no? Ah, Dios mío, así. Tú permitiste esto, pero cosas mejores nos vas a dar, ¿no? Y lo más sorprendente, ¿no? El último día, ¿no? Cuando nosotros ya llegamos, ¿no?, a Tarija, el último día, ¿no?, me sorprendía. Ese día estábamos sufriendo de hambre, ¿no? Todo el día no hemos comido un poquitito así, pero yo le decía, Dios, Dios, así. Había muchos testimonios, ¿no?, que se encontraban dinero en el suelo, así. Y yo, ¿será cierto? Así, ¿será verdad? Así. Y dije, voy a creer, así. Y yo decía, no, Señor, yo quisiera 100 pesos, así, encontrarme, así. Y empezaba a buscar, ¿no?, en el suelo, en la basura, así, pateando, así, caminando, así. No teníamos ni para pasaje, ¿no? Caminando, así, caminando. ¿Y qué pasó así? Ya y nosotros teníamos mucha hambre, hasta la noche ya esperamos el último bus, ¿no? Y esperando así, y dije a mi compañero, no, vamos a ver así, si nos invitan algo de comer, así. Yendo, hemos salido por una calle así, donde entran los buses, y en el suelo, ¿no?, había 50 pesos, ¿no?, botados así, nadie más había alrededor, ¿no? Dios mío, así, yo quería 100 así, pero ¿qué pasó? Antes me dio 100, o sea, ya me dio 50, porque yo predicando, una señora me dio 50, ¿no? Esa señora me dio 50, sí. Con estos 50 más, ¿cuánto se hace? 100, ¿no? Entonces nos fuimos rápidamente y compramos pollo, ¿no? Y un refresco así. Y comimos bien, ¿no? Yo esa vez estaba muy agradecido, ¿no? Dios realmente está vivo, ¿no? Y solo espera, ¿no? Espera, ¿qué espera? Toda manera, nuestra forma, así, nuestro pensamiento, ¿no? Aún sigue vivo, ¿no? Eso tiene que morir, ¿no? Muriendo eso, ya Dios empieza a trabajar, ¿no? Preciosamente, ¿no? Y Dios nos muestra de maneras increíbles, ¿no?, la obra de Dios, ¿no? Yo en este viaje no pude experimentar a Dios, ¿no? Dios vivo, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Ustedes alguna vez, ¿no? Yo quisiera que experimenten así alguna vez esto, y realmente va a fortalecernos su fe en Dios, muy fuerte así. Yo tengo mucha fe ahora, y hasta ahora no. Yo espero a Dios nunca así pueda bajar esa fe, ¿no?, en Dios. Y sí quería compartir. Gracias. Sí, muchas gracias. Entre los hermanos, ¿alguien más quiere pasar a testificar? Adelante, diácono. Sí, buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Y yo estoy agradecido a Dios, ¿no?, porque de primero, por haberme hecho llegar aquí, a la iglesia, ¿no?, hoy día. Y yo quiero comentarles un poco acerca del seminario que se hizo en Corocoro, ¿no? La verdad que hasta yo mismo quedé sorprendido cómo Dios trabajó, ¿no? Y Dios de verdad hizo todo, ¿no? Al principio pensé que íbamos a ir como 3 hermanos así, o 4 así nomás, pero me llamaba otro hermano así, fuimos como 15, ¿no?, de la célula, y estaba tan agradecido porque de verdad cada hermano tenía como nosotros tenemos como un programa en la célula y cada uno tiene su lugar, ¿no? Su lugar, por ejemplo, un hermano es encargado del equipo así, otro hermano es encargado así de recepción,
así. Entonces cada hermano tiene ya su lugar. Entonces nosotros solamente sacamos el programa, ¿no? Mandamos por el grupo, entonces automáticamente cada hermano se encarga, así. Entonces yo daba gracias a Dios porque habíamos ido también 3 autos, ¿no? 3 autos y llevamos todo, también llevamos sillas, todo y lo más sorprendente que cuando habíamos llegado estaba el salón, ¿no? El salón grande, ya nos habían facilitado sin ningún costo, ¿no? Ningún costo. Y también los invitados había ya, ¿no? Habían llegado, todo. De verdad nosotros estábamos tan agradecidos, habíamos mostrado acerca cómo es la iglesia, así cómo funciona, ¿no? Entonces también estaba el secretario de Cultura, ¿no? El señor Espinosa. Y conversando con él, escuchando el Evangelio, él recibió la salvación, ¿no? Y me dijo también, él tiene interés de hacer una radio allá, una radio, y nos dio ya espacio en esa radio que podemos compartir así. Entonces ya tenemos ese espacio, ¿no? Cualquier momento también nosotros podemos ir allá, están las puertas abiertas. Y me mencionaba, ¿no? Hay un cine grande ahí, me mencionaba ese cine que podemos hacer ahí. También yo le comentaba acerca de la IYF, ¿no? De los jóvenes. Él también aceptaba. Pero él también, su esposa recibió la salvación, también había un doctor, ¿no? Un doctor. Al principio, nosotros, como la iglesia nos enseñó, ¿no? Habíamos hecho zona VIP, así adelante, ¿no? Y estaban ahí como 4 personas así, importantes, ¿no? De coro. Ellos al final preguntaban, ¿no? Entonces, también con la palabra del Señor podíamos, Dios nos podía dar sabiduría, ¿no? Para poder responder. Entonces ellos también se fueron muy contentos y nos dijeron, ¿no? ¿Cuándo van a volver así? Entonces yo había mencionado, ¿no? También nosotros queremos traer al pastor así y organizar uno grande así. Y él está de acuerdo, ¿no? Está de acuerdo. No hay problema, dice, así. Entonces también los hermanos, yo veía, ¿no? Como ese corazón Dios les daba para poder compartir, para poder rápidamente, ¿no? Antes que salgan, podían acercarse y compartir el Evangelio. Entonces, yo le compartí una palabra, ¿no? Podemos ver, por favor, primera de Timoteo. La voluntad de Dios también, ¿no? Dios quiere, dice primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 4, sale, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces esta palabra yo le podía compartir, ¿no? Él me preguntaba, ¿no? Y mi familia, así. Dios quiere ya está en los planes de Dios. ¿Quiénes van a recibir la salvación? Dios dice aquí, todos los hombres van a ser salvos, dice. Entonces, coro, ¿no? Muy bendito, yo le decía, porque de verdad nosotros no teníamos programado para ir ahí, pero como se cerró el otro lugar, entonces comentando así, fuimos a ese lugar, ¿no? Estaban abiertas las puertas de todo lado, era muy, muy lindo. El lunes y martes, ¿no? También pudimos recibir como la gracia de Dios, de verdad, porque yo lo veía, ¿no? Estaba tan agradecido porque Dios nos dio su gracia en esta vez, fue muy lindo. Yo les decía a los hermanos que de la célula que no fueron, se perdieron una linda gracia de Dios, porque de verdad Dios nos ayudó bastante, tanto como en el Evangelio, ¿no? Hermanos que nunca llegaron, también hermano Jaime, ¿no? Hermano Jaime, hermana Elvira, su hermano, llegó, ¿no? Allá.
y estaba compartiendo. Y yo conversaba con él también me decía, ¿no? Está muy arrepentido porque tanto tiempo ha salido de la iglesia y ha perdido ese tiempo. Por eso ahora también él dice, ¿no? Dios me ha traído a este lugar y yo quiero regresar a la iglesia también. Sí, la iglesia siempre está abierta a las puertas, ¿no? Los brazos de Dios siempre está abierto. Nosotros lo recibíamos con un abrazo, ¿no? Porque generalmente, como antes estaba acostumbrado a los hermanos como recibir, no, así, tal, ¿cómo se va a ir de la iglesia? Así, ¿no? Pero yo hablaba, ¿no? Con los hermanos, es nuestro hermano, quiera o no quiera, es nuestro hermano. Entonces nosotros tenemos que recibir alegremente a él. Y poco a poco va a testificar él, ¿no? Él se comprometió, ¿no? Para nuevamente regresar. Entonces yo le invité para el próximo, ¿no? Que nos podamos encontrar. Y también va a venir a la célula, sí, también a la iglesia. Entonces estas personas piden, ¿no? Son como 12, ¿no? 12 personas habíamos confirmado su salvación, ¿no? Entonces ellos, ¿qué quieren? Quieren recibir, sigue palabra, la leche espiritual. Entonces, ¿cómo podemos hacer llegar nosotros? Entonces eso yo me preguntaba, yo decía, entonces, hacíamos seminarios, otro por célula, se pierde así nomás. Pero ahora yo anoté los números telefónicos, su nombre, todo, entonces yo voy a mandar, ¿no? Así prédicas allá. Y también ellos me dijeron, no, vamos a escuchar. Y también me van a llamar, como han entendido, así. Yo quiero contactarme con ellos también. Entonces, de esa manera, yo les pido también, ¿no? Oración por ese lugar. Ese es el lugar de hermano Peter, ¿no? Donde ha nacido. Y hermana Lourdes. Ese es su lugar de nacimiento, ¿no? Entonces ellos muy contentos estaban, ¿no? Daban todo también, ¿no? Estaban muy agradecidos. Yo eso quería testificar. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Sí, esta noche, ¿no? Hemos escuchado varios testimonios y sé que hay más testimonio porque este tiempo Dios ha permitido, ¿no? Muchas actividades a los hermanos, ¿sí? Preparen para el día domingo, amén, hermanos. Entonces vamos a invitar a Pastor Andrés, ¿sí? Quien nos va a compartir la palabra. Y también voy a pedir a los hermanos que por favor puedan apagar sus celulares o ponerlos en modo vibración. Y también los hermanos que están conectados, estar en una posición adecuada con la Biblia. Amén, hermanos. De verdad es una gracia. Entonces esta noche, una vez más, Dios nos permite escuchar la palabra de Dios. Adelante, pastor. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Yo pensé que hay presentaciones. No hay esta noche. Creo que está trabajando, ¿no? Canto del Grupo Esperanza. Esta tarde creo que esta noche trabajando. Sí, pasaron muy bien esta semana, hermanos. ¿O no pasaron bien? ¿Pasaron bien? Sí, entonces esta noche vamos a ver. Usted tiene la Biblia, San Mateo, capítulo 18. Ya, San Mateo, capítulo 18, desde versículo 23. Ya voy a leer San Mateo capítulo 18, desde 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno
que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le explicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Hasta versículo 34 hemos leído. Sí. ¿Está haciendo frío? ¿Sí, usted también? Sí. Cada vez sale. Abríguense bien, hermanos. Cuando yo, en el año 2010, primero de enero. Esa fecha fácil, ¿verdad? Sí, recordar. 1 de enero, en el año 2010. Luego me casé. ¿Usted sabe cuándo me casé, sabe? Claro, usted no sabe. Sí, 19 de diciembre, en el año 2009 era. Aquí los casados están casados. ¿Recuerda usted la fecha de su boda? Sí, ya. Esposa ya creo que recuerda, ¿sí? El marido ya olvida, si vende rápido, ¿cierto? Sí, gratuitamente vende. Entonces es muy importante, ¿sí? Siempre las mujeres más sentimental, más emocional. Por eso el marido estas cosas recuerda y hace un día poco especial, entonces emociona, ¿verdad? ¿No? Las esposas. Yo también antes no me daba importancia a estas cosas, ¿sí? Alguna ceremonia, ¿por qué hace? ¿Sí? Ni siquiera me da nada, ¿sí? Pero viviendo junto con mi esposa, yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Sí, porque mi esposa sufre, aunque yo y recién comí churrasco. También alguien me regaló ropa, bonito, zapatos nuevos, estoy feliz. Pero mi esposa llora y muy mal, todo se va, se vuela, se va. ¿Sí? Mi gozo, mi felicidad se va. Entonces, felicidad verdadera es, no depende de yo. Claro, yo también, pero ¿quién? Mi esposa, mis hijos, también mi padre, mi madre. Entonces, esa fecha es muy importante. ¿Por qué estoy hablando eso? Debe recordar, ¿sí? ¿Qué debe recordar, hermanos? Las fechas de cumpleaños, la fecha cuando nació, la fecha de su esposa, es muy importante. Entonces me casé en el año 2009, 19 de diciembre me casé. Luego, 1 de enero 2010, yo llegué en Bolivia. Después de casarnos, ¿cuántos días después? Casi unos 10 días después, creo, ¿no? Nos envió. Llegamos en Bolivia.
Entonces yo tenía mucho miedo, porque ese tiempo pastor nos exhortó, era, sí, aquí algunos ministros destruyen iglesia, era. Muchos ministros también fracasan. ¿Usted también han visto? Sí, algunos ministros destruyen a la iglesia. Muchos también hermanos, miembros de la iglesia, sufrían, salieron. Entonces escuchando, ay, me llegaba mucho miedo, era. Sí, la misión enviando a Bolivia, un país. Luego depende de mi persona. Si yo predico mal, yo dirijo mal, entonces ahí destruye, me daba mucho miedo. Aunque también otra parte tenía mucha esperanza. Dios quiere usar a mi persona. Yo predicaré el evangelio. Pero otra parte también llegaba mucho miedo. Si yo me fracaso, yo destruyo, ¿qué voy a hacer? Es una maldición. Entonces ahí yo llamando al pastor, pastor, yo pronto va a viajar a Bolivia. También me casé, gracias. También antes de viajar a Bolivia quería saludar al pastor. Aunque una parte también tenía miedo, siempre, ¿no? Sí, siempre llamando al siervo temblaba. Que no quería, personalmente no quería llamar. Pero humanamente, ¿cómo? ¿Sí? Sin saludar puede irlo, machado pastor, no se puede. Entonces, aunque tenía miedo, y llamé, llamando, pastor, quiero saludar antes de viajar a Bolivia. Entonces el pastor me dijo, no es necesario venir, dice, viaja nomás, entonces, gracias. Pero, ¿cómo sí? Pero, ¿cómo sin saludar? Y algo, y jalaba era. Porque en mi corazón tenía, verdad, mucho miedo. Sí, destruye, sí, destruye a la iglesia a Bolivia. Entonces yo quería escuchar, yo sabía que yo hago mi manera, sí o sí va a destruir, porque yo años estaba en el seminario. Yo intenté hacer bien, también yo quería ser mejor que otros, mis compañeros, pero finalmente Dios me mostró, yo era más peor, era más peor, porque último me quedé solo. Todos mis compañeros levantándose, evangelistas, misioneros, Dios ya envió, usando, pero yo hasta último me quedé. Entonces Dios me mostraba. Entonces, necesito yo, y su guía era, algo quería recibir, eso yo voy a aplicar en Bolivia. Pues antes de viajar llamé, pastor, quiero saludar. No venga, no es necesario, estoy ocupado. Una parte, gracias, sí, gracias, sí, sin encontrar, sin ver, voy a volar rápido, sí. Pero, no, también tenía otra parte, miedo. Y hablé, pastor, quiero saludar. ¿Cómo? Ahí, sin ver, sin saludar, puedo viajar. No, quiero saludar. No venga, dice otra vez. Entonces, pastor, yo quiero saludar, ¿sí? Por favor, entonces, mi propósito, ¿qué era? Aunque tenía miedo a encontrar siervo, pero mi propósito, ¿qué era, hermano? Y quería llevar, ¿sí? Durante y recibiendo entrenamiento, aunque soy muy carnal, también muy flojo, a mí me gusta dormir, a mí me gusta comer comida, rica comida, soy comilón, aunque usted no cree, comí bastante, a mí me gusta. También muy carnal, ¿sí? Pero yo he visto, Dios estaba con siervo. Todo lo que decía siervo, Dios bendijo y cumplió. Entonces, cerca del pastor yo he visto. Por eso, yo vivo en Bolivia según mi manera, según mi propia manera. Creo que va a fracasar. No quiero. Sí o sí yo algo va a recibir. Eso yo aplicaré en Bolivia. Según ese propósito. Y hablé, pastor, por favor, saludarlo más, luego voy a ir a Bolivia. Está bien, entonces ven, dice el pastor. Yo estoy en casa de retiro, estoy entrenando los estudiantes de CUNYUSCO. No tengo mucho tiempo, quiere saludar a mí.
5 de la mañana venga, dice. Entonces, y pastor, no hay tiempo. Entonces, ni modo, desde Seúl, capital Seúl, hasta Tedo, casa de retiro, 4 horas de viaje. Entonces, prestando auto de la iglesia de Gangnam, y yo, mi esposa, y manejando, llegamos. Llegando ahí, pastor esperaba. Luego llegando saludamos, luego desayunamos. Desayunando luego, y pastor me preguntó algunas cosas. Luego también, sí, yo también, pastor, sí, gracias, sí, me casé. En verdad mi persona debería fracasar. Tampoco podía casarme, sí, porque viviendo según mi manera, sí o sí va a fracasar en el mundo. Pero gracias a Dios, ¿no? También me ha dado mi esposa también y ese trabajo, predicar el evangelio. Luego saludando, agradeciendo, luego, y pastor, sí, y quiero llevar, ¿cómo voy a vivir en Bolivia? Yo pregunté. ¿Cómo voy a vivir en Bolivia, pastor? Sí, entonces, pastor, usted, si enviando mi persona, si algo quiere, ¿cómo voy a decir? ¿Cómo voy a vivir en Bolivia? Entonces, pastor, escuchando me dijo, entonces, muy corto, era muy corto. Mi esposa también estaba al lado. Hermano Andrés, luego vive en Bolivia por el corazón del Señor. Si fracasa en el Señor, no hay problema. Vive por el corazón del Señor. Eso es corto palabra, corto, ¿no? ¿Ya puede recordar? ¿Qué dijo? Sí, vive por el corazón del Señor. Luego, si fracasa en el Señor, no hay problema. Entonces, esa corta palabra me ha dado. Entonces yo viviré en Bolivia. ¿En qué corazón viviré? ¿Ya eso fácil o difícil? ¿Ya fácil o difícil? Y luego escribiendo en un cuaderno, yo y mi esposa, pastor, ¿qué había dicho? Eso hablo, aunque muy corto su palabra, pero muy duro, piedra era mi cerebro, siempre olvidamos. Entonces yo y mi esposa hablamos, ¿qué había dicho? ¿Qué dijo palabra? Eso. Luego pastor ya oró, bendeciendo a Bolivia. Luego yo, mi esposa y llegamos a Bolivia. Entonces llegando en Bolivia también yo sabía que mi cabeza bueno no es bueno. ¿Por qué se ríe? Que los que están cerca de mí saben muy bien, por eso se ríe. Pastor, el cerebro es piedra, es muy duro. Olvido yo también mucho, no me recuerdo bien. Entonces, llegando en Bolivia, primero escribimos, pastor, ¿qué había dicho? Hermano Andrés, vive por el corazón del Señor. Si fracasa en el Señor, no hay problema. Ahí en mi mesa, ahí escribimos y pegamos. Entonces cada vez se sienta en la mesa, se ve ese letrero. ¿Qué letrero? Hermano Andrés, vive por el corazón del Señor. Si fracasa en el Señor, no hay problema. Luego pasó, creo, como un mes pasó. De repente alguien me llamó a mi celular. Recién llegué a Bolivia, pero ¿quién me llama? Perdón. ¿Quién me llama? ¿Quién me conoce? Pero en la pantalla no aparece, desconocido. Y recibiendo, ¿misionero es? Sí, soy misionero. Por favor, ¿sí? Porque mi hija está en el hospital, hospital japonés en Santa Cruz. Por favor, ¿sí? Puede venir y para orar. ¿Para qué? ¿Qué pasó, hermanas? Porque mi hija, 7 años, comiendo la semilla de girasol, entró al pulmón, se quedó y paralítica, ¿cómo se llama? Se paró, entró al pulmón, ya no respira ahora.
Entonces ahí llevó al hospital japonés, ahí se quedó. Por favor, usted puede venir y orar, dice. Entonces, recibiendo esa llamada, ¿y por qué me llama eso? Entonces esa hermana me pidió, ¿qué me pidió? Que usted venga y ora. Entonces yo pensé, yo oro, luego no despierta, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Entonces, voy a ir, no voy a ir. Mejor era no voy a ir, ¿cierto? Si no voy a ir, no va allá, tampoco voy a orar, ¿cierto? Entonces no va a pasar nada en mi vida. Pero, ay, Dios mío, me llamó. Luego, venga, dice. Me fui, luego me llevó, ¿dónde está su hija? 7 años. Entonces estaban muchos niños en el hospital, en misma cama, chiquitito, estaban 2 niños. Entonces ahí estaba su hija. Entonces estaba con una máquina. Entonces hermana me pidió, ¿puede orar? Yo pregunté, ¿qué pasó? Comiendo semilla de girasol y entró al pulmón. Luego de ahí ya no respira, ¿sí? Se quedó. ¿Cómo dice esto? ¿Cómo dice? No respira, era muerto, su cerebro. Pero su corazón nomás, ¿sí? Palpita, ¿no? Palpita por máquina. Sí, ahí estaba coma, ¿no? En coma. Sí, ahí. Entonces escuchando a esa hermana y pidió que yo ore. Entonces yo miraba alrededor. ¿Por qué miraba yo? ¿Por qué yo miraba alrededor? Mucha gente mirando, escuchando mi oración. Mejor era nadie, ¿cierto? Luego, solo yo, esa niña nomás, entonces yo oraré. Pero muchos pacientes, niños, parados. No quería orar en verdad. Si yo oro luego, si no pasa nada, sigue haciendo. Misionero no sirve. Dice que siervo de Dios, que siervo de Dios. Así imaginándome, pensándome, no quería orar. Pero no había otra manera, ¿sí? De repente me recordé esa palabra. El pastor me dijo, cuando vaya en Bolivia, ¿cómo vive? Hermano Andrés, haga por el corazón del Señor era. Entonces yo no quiero orar ahora, porque me da vergüenza. Cuando no pasa nada esas situaciones, esa niña sigue haciendo. Entonces me da vergüenza. O tal vez las personas mirando, escuchando mi oración, ese misionero orando si no escucha a Dios. No es misionero, coreano, ¿por qué vino a mi país? Tal vez. Entonces, personalmente eso pensando, no quería orar. También me daba vergüenza. Pero de repente eso me recordé. Hermano Andrés, cuando vaya en Bolivia, que haga por el corazón del Señor. De ahí yo pensé, sí, pensando, yo, Pastor Andrés, no quiero. Yo no quiero recibir vergüenza. Mejor era orando, esa niña estaba muerta. Pero levanta. Ya, Pastor Andrés, gracias por su oración. Ya, misionero Andrés. ¿Sí? Así yo esperaba eso. Pero ahí recordando, por el Señor, si estaría en ese lugar, en vez de mi persona, el Señor, ¿qué haría? ¿El Señor también tendría vergüenza? ¿El Señor también así va a pensar igual que Andrés? Creo que no va a pensar, Él va a orar, luego va a sanar. Entonces, y oramos, gracias a Dios esa niña no está muerta, sino está durmiendo. Dios salvó hasta Lázaro, que ha muerto, estaba en la tumba. Entonces Dios va a salvar. Gracias a Dios, Dios todo puede hacer. Luego oramos, esperaba, luego abriendo ojo.
para que se levante. ¿Mm? Sí, abriendo, sigue estaba, no cambió nada. ¿Sí? Dios escucha, no escucha. ¿Mm? Luego miraba a la gente, yo miré a la persona, escucharon mi oración, ¿verdad? ¿No? Porque alrededor de mí todo escucharon. ¿Cómo yo oré? No está muerta, se está durmiendo, pronto va a levantar. Luego esa niña va a explicar, esa niña así. Después de terminar mirando, la gente me miraba. Creo que todos han escuchado mi oración, pero ¿y se levantó o no se levantó? No se levantó. Claro, finalmente esa niña murió. Después de orar y yo y mirando a la gente, aunque nadie me hablaron, pero dentro de mi corazón, ellos están hablando a mí. Ay, un coreanito orando, no se levantó. Ay, qué vergüenza. Así surgía. Pero después, hermano Andrés, haga por el corazón del Señor. Si fracasa en el Señor, ¿hay vergüenza? ¿Hay problema? Y no hay problema. Yo pensé, ¿por qué no hay problema? Porque en el Señor era en el Señor. Señor, sí o sí va a ayudar, solución. Entonces, recordando esta palabra, me ha dado, ¿sí? Como llegaba en mi corazón, paz y tranquilidad. Salimos con esa hermana. Hermana, no se preocupa. Como Dios poderoso. Como Lázaro también murió, pero Jesús salvó, no salvó. Salvó, resucitó, no se preocupe. Yo primero iré a la iglesia. Luego cuando despierta tu hija me llama. Luego me fui a la iglesia. Entonces Dios me ha dado otro corazón. Niña puede levantarse. Amén, hermanos. Puede. Esperaba. Pasó unos tiempos. Un día pasó, 2 días pasó. De repente, ¿sí? Esa hermana me llamó, llorando me llamó. Luego, ahora mi esposo llevó del hospital mi hija. Llevó, ese lugar es 4 Cañadas, vivía en 4 Cañadas. ¿Conoce 4 Cañadas? ¿Sabe, no? Ahí vivía. Llevó a 4 Cañadas. ¿Sí? Se enteró, dice, enteraron. Porque mi esposo no podía esperar. Llevó, sacó del hospital y llevó y se enteró. Entonces, hermana me llamó, me explicó. Entonces ahí, luego usted puede venir, luego y predicar el evangelio. Entonces esa hermana, después de recibir la salvación, y alejó de la iglesia, años alejó de la iglesia. Pero de repente su hija comiendo la semilla de girasol, ahí entró, luego ahí se quedó, no sabía qué voy a hacer. Único es escuchando, sí, llegó un misionero de Corea. Entonces por esperanza ahí, ella recién regresó a la iglesia, luego llamó. Entonces llamando, sí, ahí podía conocer, luego ahí esa hermana y pidió, eso viajamos, ¿no? A 4 Cañadas, ahí estaban sus familias. Entonces ahí podía predicar el evangelio, escucharon el evangelio. Entonces yo pensé, ¿por qué Dios eso sucedió? Aunque esa niña murió, pero por esa niña su familia podía escuchar el evangelio. Pensando en esto, me daba también y muchas gracias. Luego pasó también unos tiempos. Igual era un hermano también, me llamó. Pastor, dice, ¿usted misionero llegó de Corea? Sí. También igual estaba en el hospital. Sí, por favor, soy hermano, yo soy salvo. Yo también me alejé de la iglesia después de recibir la salvación. Pero ahora estoy en el hospital, estoy muriéndome. Por favor, venga, comparte la palabra, quiero escuchar. Entonces, ya, para misionero, para predicador, ¿alguien quiere escuchar la palabra? ¿Cómo se siente cuando escucha?
¿Cómo se siente? Sí, llamando a usted, hermano, hermana. Sí, quiero escuchar la palabra. Entonces, ¿usted qué haría? Se siente feliz, ¿verdad? ¿No? Luego va a ir. Yo también me fui. Me da tu dirección. Ese tiempo no había GPS. 14 años atrás. Entonces, ahí llamando con micros, ¿sí? Otro micro lejos, era lejos. Llegamos, entrando al hospital, impedía. Señor, no entra aquí, dice. No se puede. ¿Por qué? Me llamó, aquí está mi hermano de la iglesia. Aquí para entrar necesita barbijo. Entonces, ¿por qué necesita barbijos? No para ustedes, sino para los enfermos, porque aquí son graves nomás está, ¿sí? De tuberculosis, de VIH, también otra enfermedad, son graves aquí. Última etapa era aquí. No sabía esto, sin saber. Entonces ese guardia, entrada, me explicó, aquí son de VIH, de tuberculosis. Tuberculosis se contagia, sin saber, pero al escuchar, yo no quiero entrar. Al escuchar eso, VIH, tuberculosis, además otra enfermedad más, creo que va a contagiar a mí, yo pensaba. Ese tiempo mi esposa estaba embarazada, entonces no quería entrar ahí, ¿sí? Sin saber, ¿sí? Llegamos. Escuchando, pusimos, ¿no? Ese barbijo. Entramos, ahí yo primera vez encontré a ese hermano. Al ver hueso y piel, lo más se quedó, hueso y piel. Yo he visto muchos enfermos de VIH a través de ese hospital. Muchos, todos murieron de este hospital que estaba. Tenía una señorita, muchacha, 15 años de una señorita. Estaba bien, pero también tenía VIH. Otros, muchos ahí. Pero la mayoría, casi todos murieron. Pero ese hermano ahí, y compartimos. Pero ese hermano también perdió toda la esperanza. Pero ahí, compartiendo la palabra, ese hermano sí escuchaba. Pero también un día llegó, yo también perdí esperanza. Ese hermano, quería morir, ese hermano. Pero eso también yo pensé en ese momento. ¿Por qué envió Dios aquí a Bolivia? Antes de venir y preguntando al pastor, ¿en qué corazón voy a vivir en Bolivia? Entonces otra vez esa palabra recordando, ¿qué me había dicho? Hermano Andrés, haga, ¿qué haga? ¿Cómo haga? Por el corazón del Señor. Entonces, sí estaría en ese lugar, en vez de Andrés, si el Señor estaría, ¿qué hablaría a ese hermano? Mirando a ese hermano, ya piel y hueso, no tiene esperanza, quiere morir, llorando. Yo también no quería venir a ese hospital. Creo que ustedes quieren ir, ¿verdad? ¿No? Quieren compartir el evangelio. Pero yo no quería ese momento, me daba mucho miedo. Pero ahí pensando, recordando esa palabra que me había dicho, en vez de mi persona, el Señor estaría, ¿qué hablaría hacia ese hermano? Yo también no tengo esperanza, mejor muere, hermanos. En el cielo descanse mejor, casa de oro está esperando, mejor. Así va a hablar. Creo que no, el Señor jamás va a hablar de esa manera. Luego podía transmitir, hermano, ¿qué está hablando? Si en ese lugar el Señor estaría, esa enfermedad fácil era. Resfriado y VIH son iguales para el Señor. Amén, hermanos. Son iguales. Resfriado, luego VIH, iguales, hermanos. ¿Qué iguales, hermanos? Resfriado y cáncer igual. Para nosotros no es igual. Cuando tiene resfriado, sí, claro, poco duele, poco triste. Pero cuando tiene cáncer, ya muerto era en nuestro corazón, ya no hay esperanza.
Para nosotros diferente, pero el Señor estando en ese lugar, ¿qué hablaría a ese hermano? ¿Va a sanar? ¿No va a sanar? ¿Va a sanar? ¿No va a sanar? Ese hermano así estaba. Una vez y hubo campamento mundial en Brasil. Entonces yo era staff, yo adelanté, ¿sí? Adelantando y preparamos campamento mundial. Entonces, si yo preparando ese campamento mundial, luego llegó el pastor, el siervo de Dios llegó. Entonces yo cerca del escenario, siempre trabajando, el siervo predicando, bajando del púlpito, yo me acerqué, pastor, en Santa Cruz tiene un hermano que tiene sida, va a morir, pastor. Yo hablé, tiene sida, va a morir. Pero pastor, ¿sabe? Ese hermano, ¿sí? Cree, usted es siervo de Dios, usted orando va a sanar, así me había dicho. Qué bien. Ese hermano, ¿dónde está? Voy a orar. Pastor, no trae. Está en Santa Cruz. ¿Por qué no trajo ese hermano? Dice. Entonces me callé. Porque pastor, trayendo, en el camino va a morir. Yo pensaba, en el camino ese hermano va a morir. Por eso yo no trae. Tampoco avisé ese hermano. Pero pastor, escuchando, ¿por qué no trajo ese hermano? ¿Sí? Si trayendo, yo voy a orar para ese hermano. En mi corazón, ¿qué pensaba? Pastor, ¿sabe? Mientras trayendo en el camino va a morir. Ese hermano no puede caminar con silla de rueda, ¿sí? Hueso y piel. Luego muy difícil, no camina muy bien. Entonces yo pensé de esa manera. Pero el siervo escuchando, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Y por qué no trajiste? Trayendo yo orando, Dios va a ayudar, dice, va a sanar. Ya el siervo tiene ese corazón, pero yo no tenía. ¿Qué corazón tenía yo? En el camino va a morir, ya ahí va a terminar. Sí, me daba miedo. Camino largo es desde Santa Cruz a Brasil por la flota, largo era, difícil. Sí, luego va a morir, yo pensaba. Ahí y pensando, sí hablé. Si estaría en el Señor en vez de mi persona, creo que no hablaría como yo. Entonces, recordando esa palabra que me había dicho, hablé, hermano, si estando el Señor aquí, Dios, Jesucristo, sí va a decir a usted, resfriado, cáncer, son iguales. VIH también, nada es. ¿Por qué quiere morir? Usted puede vivir o puede morir. ¿Puede vivir? ¿Puede vivir, hermanos? ¿O va a morir? Ya, ¿puede vivir o va a morir? Ya, estando el Señor, Señor, ¿qué va a hablar? Hermano, usted va a morir, no hay esperanza. Descanse, casa de oro en el cielo, hay mejor. ¿Sí? Tanta aflicción en el mundo, ¿por qué sigue viviendo? Mejor allá. ¿Eso va a hablar? Creo que no. Ahí recibiendo, compartimos. Sí, va a sanar, hermanos, porque no era mi persona. Entonces, ese hermano escuchando, poco antes lloraba. Pastor Andrés lloraba. Anoche yo oré, que Dios lleve, ya no quiero vivir más. Mirando mi rostro, espejo, no soy hombre, soy bestia, soy un animal. Muy feo era, piel y huesos. Luego, cada vez comprar mi medicamento, no quiero molestar a mi familia. Entonces, llorando hablaba. Pero, sí, compartiendo por el corazón del Señor, transmitiendo, ese hermano muy raro también. Después de escuchar, cambió. ¿Por qué quería morir, pastor? Dice. Qué raro ese hermano. Poco antes lloraba, quiero morir. Ese mundo no tengo esperanza. Pero ese hermano también, escuchando esa palabra, cambió. Pastor, ¿por qué yo quería morir? El Señor está conmigo. Sí, el Señor puede trabajar. Cambió. Luego hablamos, hermano,
Aquí cada día muere, sale, cajones entra. Usted también aquí algún día va a morir acá. Luego igual que otros, dentro de un cajón va a salir acá. Esperando aquí va a morir. Luego saliendo, luego mientras predicando el evangelio también va a morir. ¿Qué muerte mejor? Entonces ese hermano pensó, ¿qué muerte mejor? ¿Sí? ¿Qué muerte mejor? Claro, predicando el evangelio mejor era mejor. Imagínense esperar en el hospital, ¿no? Luego finalmente botando sangre, con mucho dolor, muere. O afuera predicando fuertemente, Jesucristo murió, Jesucristo nos salvó, luego muere. ¿Cuál es mejor? Parece predicando el evangelio mejor. Ese hermano decidió, voy a salir. Al salir los médicos no querían que salga porque usted va a morir, dice. Y últimamente firmando, él salió. Porque cuando yo muero afuera, ya no tiene culpa los médicos, firmando él salió. Luego, si afuera, como con las iglesias, predicando, viviendo, ese hermano murió y vivió. Murió y vivió. Sí, hasta ahora sigue viviendo ese hermano, sí, no murió. Hasta ahora sigue viviendo. También se sanó, toda la enfermedad se sanó. Entonces, cuando yo también transmitiendo, ¿cuál es el corazón de Dios? ¿Cuál es qué haría en vez de mi persona? Si estaría el Señor, ¿qué haría? ¿Qué pensaría? Tal vez eso es muy difícil, no sabe, no puede saber. Entonces, sí, en vez de mi persona, Pastor Ospag estaría, ¿qué haría? Pastor Ospag estaría, ¿qué transmitiría? Eso yo también me recuerdo. Entonces, eso transmitiendo, o podía ver también, ¿sí? Dios trabaja y ayuda. Ya ustedes también, ¿sí? Este mundo viviendo llega, muchas situaciones llegan, muchas cosas llegan ante nosotros. ¿Es cierto, hermanos? ¿Llega o no llega ante ustedes? Llegando, ¿cómo se siente? Tal vez no hay esperanza, aflicciones. También, como dice, y turba nuestro corazón. Entonces, en ese momento, ¿verdad? ¿Sí? Y yo también igual era, para mí no hay solución, no sé qué voy a hacer. Tampoco puedo decidir qué voy a hacer. Si decido y fracasa, si hago eso sucede, ¿qué voy a hacer? Entonces mucho, quiero arrancar el cabello todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi futuro, ¿cómo es? Una decisión es muy grande, era fuerte. Pero después, en vez de mi persona, sí estaría ¿quién? El Señor. ¿El qué haría? ¿El qué hablaría? Luego eso transmitiendo, algunos hermanos también muy raro era. Escucha, acepta. Entonces ese corazón del Señor trabaja. Ese hermano. Una vez vino en Santa Cruz, un matrimonio vino era. Entonces mirando su rostro bien enojado a ambos lados. Entonces, ¿por qué vinieron ante mí ese matrimonio, hermanos? Porque mirando su rostro bien enojado a ambos lados, llena de oscuridad. ¿Por qué vinieron entonces ante mí ese matrimonio? ¿No sabe? Y pelearon. Llegaron ante mí. Luego, primeramente, la esposa, la hermana, me contó. ¿Qué me contó? Defecto de su marido. Mi marido hacía, todo hablaba. Hablando, ¿cómo ese hermano malo es? ¿Cómo así puede tratar a su esposa? Yo también no quiero vivir ese maldito. Llegaba ese corazón, transmitía. Entonces,
Mientras esposa, hermana hablando, contando defecto de marido, defecto de esto, eso. Entonces, después de terminar, ¿sí? Y hermana y hermano escuchó bien, entonces no quiere responder. ¿Sí? Cada vez esposa hablando, su esposo, ¿cómo? No quiere, no es así, dice, no. El esposo hablaba muchas cosas. Pastor, dice, quería hablar, ¿cierto? Entonces, pero yo callé su boca hasta que termine, ¿sí? Cuando nos calle, pelea. Esposa habla y esposo habla, ¿cierto? Por eso, única manera, callando su boca primero. Uno habla todo, después, eso es mi reglamento, era cuando viene un matrimonio. Primero escuchar todo, desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Escuchando, recién ya esposa empieza. Aunque quiere hablar, no es así, no es así. Ya cállate, shh, silencio. Sí, hasta que termine, hasta Apocalipsis. Recién ya habla, también ya esposo habla. Esposo ya también habla. ¿Qué habla esposo? Defecto de esposa, mala, así mala, así diabla, así carácter, no obedece, así todo habla. Escuchando, separen nomás, ya separa, hermano, ¿por qué vive con esa hermana? Diablo. Escuchando también me contagia. Todo escucha a ambos lados, llega a una conclusión en mi corazón. ¿Qué conclusión llega, sabe? El diablo, diabólica, el diablo, ese imposible vivir. Son enemigos, es agua y aceite. Llega en mi corazón escuchando. Mejor separe, ¿sí? No vive más. Llega era en mi corazón. Pero de repente, sí, pastor, ¿qué me había dicho? Andrés, cuando vaya allá, haga. ¿Qué haga? Sí, corazón del Señor era así. Para mí ese matrimonio es imposible. Que no se puede llevar bien. Entonces, para mí hablaría. ¿Cómo hablaría? Entiendo muy bien, hermana. Tanto tiempo, ¿cómo ha aguantado? ¿Sí? Admiro a usted, entiendo. Esposo, ¿verdad? Usted es como Dios era Dios. ¿Cómo así mucha paciencia hasta ahora? ¿Sí? Escuchan volado, mejor es. ¿Qué mejor? Busque otro hombre, hermana. Busque otra hermana. Y no se puede. Y para mí. Pero Andrés, haga. ¿Qué haga? Por el corazón del Señor. El Señor en mi lugar estaría, ¿qué hablaría? ¿Va a hablar como Andrés? Creo que no va a hablar ese. Luego recordando, buscando, el Señor hablaría, dando esperanza. Luego uniendo, ¿cierto? Y luego transmitiendo la palabra. En el principio no quería aceptar. Pero ya hablando, transmitiendo, muy raro era. Ese hermano, hermana, escuchando, respondiendo, finalmente recibieron, aceptaron. Luego pregunto, hermana, ¿usted ama o no ama? No quería responder. Ya usted ama o no ama. Yo amo, dice. Amando, ¿por qué pelea? Eso no me gusta, su actitud así. Entonces pregunto, hermana, entonces esa actitud cambia a su marido, ¿va a vivir? Sí, yo quiero vivir, dice. Yo amo, dice. Usted ama. Entonces esposo y escuchando. ¿Qué escuchando? Esposa ama o no ama. Ama, tiene ese corazón. Pero ¿por qué quiere separarse? Por su comportamiento, no su actitud. Igual, hermano, usted ama o no ama a su esposa. Yo también amo, dice. Pero ¿por qué quiere separarse? Mi esposa me hablaba fea cosa. Pero hablando bonito, ¿quiere vivir? Sí, yo quiero vivir. ¿Por qué voy a separarme? Dice. Entonces, si hay escuchando y confirmamos, ese matrimonio ama o no ama. Ama. Ya dígale entonces la verdad, hermana, ama o no ama.
yo amo. Dice. Esposo, hermano, ¿ya ama o no ama? Entonces, yo amo. Dice. Conversando, cuando salió de casa pastoral, ¿cómo sale? ¿Cómo sale? Sí, agarrando mano. Sí, luego abrazando y saliendo juntos. Cuando entró, ¿cómo entró? Gato y perro era, sí, gato y perro, ahí entra. Yo también, ese matrimonio mejor separar, no se puede. Pero cuando yo también recordando, Andrés así habla, Andrés así se siente. Pero ahí, ese lugar, el Señor estaría, ¿qué haría? Eso recordando y pensando. Una vez estando en Santa Cruz, un hermano escribió una carta. Pastor Andrés corrompido, el malo, todo escribió. Luego envió a Pastor Pablo, sí. Yo no sabía, ¿sí? Pero ese hermano cada vez me encuentra, sí, buenos días, pastor, así, buenos días, hermanos. Entonces yo pensaba a ese hermano de la iglesia. Pero como yo sabía, Pastor Pablo sí me llama. Ay, hermana Andrés, me llegó una carta. Pero no entiendo, así está escrito hacia usted. ¿Qué pasó? Así me pregunta. Entonces expliqué, eso sucedió en la iglesia. Porque en la iglesia los adolescentes, los padres muy ocupados, entonces de madrugada sale afuera a trabajar. Sus hijos, terminando de la clase del colegio, regresan a la casa. Entonces, solo estando en la casa, en el cuarto, ¿qué hace? ¿Qué hace? Estudia, repasa, ¿no? También, hay más tiempo que hace. Entonces llama a sus amigos, juega, ¿verdad? También hasta internet, hasta video. Ellos miraron pornografía. Entre ellos, en la casa que no está nadie. Cerrando la puerta, cortinas cerrando así. Después de ver ese video, deseaba hacer, ¿sí? Igualito que video. Entonces, entre los estudiantes, adolescentes, eso estaba haciendo. Entonces, justo su vecina se sintió poco raro, era porque toda la cortina está cerrada. Pues justo y entró al cuarto y vio. Entonces, esa vecina sabía que su padre, congrega. ¿A qué iglesia? A nuestra iglesia. Entonces ahí, ¿cómo iglesia eso puede suceder? ¿Cómo puede hacer? Entonces ahí, ese hermano también escuchando, eso es lo que ha pasado. Ahí, creo que tiene problema ese misionero. Por eso él corrompido es. Luego escribió todo. Entonces el pastor me explicó. Después yo miré a ese hermano. Entonces el hermano no sabe que me enteré. Eso. Misionero, buenos días. No quiero saludar. Sí, ¿cómo así puede hacer? Dentro de mi corazón. Yo diría, Dios mío, ya ese hermano, ¿no? ¿Cómo es? Como hipócrita. ¿Cómo hace? No quería hablar. Entonces mi persona así es así. Y Andrés. Pero ahí también me recordé. Ese hermano quería votar de la iglesia. Hermano, buenos días, pero desde mañana no venga más. Chao, hermano. Yo también quería hablar. Usted no es miembro de la iglesia. Usted congrega Cochabamba o La Paz. No quiero verte. Ni siquiera, ¿sí? Aquí en mi patio no entra, ¿sí? Yo quería hablar. Vete, vaya, no. Yo no quiero verte su rostro. Pero recordando, Andrés, vaya allá, haga, ¿qué haga? Por el corazón de Señor era. Y pensé, sí estaría Jesucristo,
vete, ay, maldito sea, desde mañana congrega Cochabamba. Así va a hablar, Jesús. Creo que nunca va a hablar. Luego recibiendo, hermano, está bien. Yo escuché que usted mandó una carta. ¿Cómo sabía, pastor? Sí, no se preocupe. En la iglesia, eso sucedió. Claro, soy débil, me falta mucho, ore por mí. Está bien, pastor Andrés. Luego pasamos muy bien. Cada vez mis hijos se enferman madrugada. Soy coreano, no conozco. También muy caro era, muy caro. Pero ese hermano siempre viene madrugada. Con su auto lleva a mis hijos. Me ayudó muchas cosas. Ese hermano me ayudó en gran manera. Entonces, me daba cuenta. Yo hago por mi manera, por mi corazón, pero solamente destruye. Por eso pastor me había dicho, ¿verdad? ¿No? Haga. ¿Qué haga? Por el corazón de él, Señor era Señor. Aunque yo no quería ver a ese hermano. Según mi corazón, no quiero. Malo era mal. ¿Cómo así puede hacer? Pero según mi propio corazón haría ya quería votar. ¿Sí? Ese maldito sea, nunca venga a mi iglesia, aunque no es mi iglesia. Pero como una autoridad. ¿Cierto? Entonces ahí pasando el tiempo y podía ver. Sí, yo viviría, ¿sí? Según mi corazón. Ya mi persona, ¿sí? Y fracasado. Pero por la gracia de iglesia también, por el siervo. Aunque no quería, pero escuchando, recibiendo. Y usted tiene la Biblia, el libro de Génesis, un momento podemos ver. Génesis capítulo 39, versículo 1. Génesis capítulo 39, versículo 1. ¿Encontraron? Ya voy a leer. Llevado pues José a Egipto. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Varón egipcio lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. ¿Usted conoce José? ¿Conoce a José? ¿Sí? Su padre es Jacob. Su padre Jacob. ¿Sí? Jacob tiene esposa, 4 esposas tenía. De ahí tenía 12 hijos. Entonces aquí José su madre es Raquel, ¿no? Sí. Entonces, ahí Jacob más amaba esa esposa. De ahí nació José. Luego su hermano menor naciendo y murió. Entonces José ahí solamente parte de su padre recibiendo amor y cariño. Entonces como el padre Jacob también daba más cariño, amor, más que otros hijos. Entonces los hijos mirando su hermano, aunque no es hermano propio, de diferentes madres, entonces los hermanos mirando a José, ¿sí? No le gustaron. ¿Por qué no le gustaron? Porque su padre más daba amor, corazón, ¿verdad? Entonces tenía envidias. Por eso los hermanos miraban a José aborreciendo, maldito. Como todo amor de padre recibe. Entonces un día su padre envió a José, porque José estaba, ¿en dónde estaba? Al lado de padre. Ya José, ven acá, me preocupa mucho. Tus hermanos están allá apacentándose mis ganados. Ya pasó mucho tiempo, yo quiero saber, mis hijos, mis ganados, ¿está bien o no?
tú puedes ir allá, luego ver, me avisa. Entonces José escuchando, quería ir, no quería ir. ¿Hacia dónde están sus hermanos? ¿Querían ir, no quería ir? ¿Y por qué no querían ir? Aquí hay seminaristas de la iglesia. Seminaristas cuando visita, algunos hermanos da pasaje. Sí, entonces, porque seminaristas no hay, sin mucho curso, solamente esperar a Dios. Porque visitando a la casa de hermanos, algunos predicando el evangelio, los hermanos se sienten felices porque me ha dado la palabra. Entonces, por agradecimiento también pasa alguna necesidad que saber a los seminaristas no hay, no trabajan. Pero algunos seminaristas ahí se van, predicando, también hallando la gracia. Pero de vez en cuando también, ¿sí? Algunos seminaristas, sí, yo mandando un lugar es otro lado. Mandando no quiere ir, ¿sí? Donde le gusta quiere ir. Saberá a qué lugar más me da. A qué lugar no me da nada. Él sabe muy bien. Entonces yo envío, ¿a dónde envío? ¿Sabe? Más difícil lugares, ¿sí? Yo envío. Entonces, ¿quiere ir, no quiere ir? ¿Quiere ir, no quiere ir? ¿Por qué no quiere ir? No le gusta a ellos no le gusta. Pero para mí muy importante, yo envío. Porque eso hablamos de repente. José no quería ir, ¿verdad? ¿No? José no quería ir. Pero José se fue. Porque aunque yo no quiero, Padre quiere. Recibió y se fue. Entonces los hermanos mirando, ¿quién está llegando? Desde lejos miran, ¿quién está llegando? Está llegando nuestros soñadores. Él dice que nosotros postrándose, inclinándose ante Él, ese está llegando soñando. Luego ellos pensaron, ¿qué pensaron? Vamos a matar a ese maldito. Gracias a Dios, nuestro Padre no está aquí. ¿Sí? Siempre Padre molestaba, ¿no? Padre protegía. Gracias a Dios, nuestro Padre está lejos ahora. Luego planearon matar a su hermano. Pero, ¿sí? ¿Cómo va a matar? ¿Cómo va a hablar a nuestro Padre? Nuestro Padre va a sufrir. Entonces los hermanos no mataron. Luego vendieron. ¿A quién vendieron? Ismaelitas. ¿Sí? ¿Entendieron, hermanos? Ya luego empieza capítulo 39. ¿Sí? Ya capítulo 39, versículo 1, vamos a ver. Ya aquí vamos a ver versículo 1, ¿cómo empieza? Si usted tiene la Biblia, ya 39, versículo 1, vamos a leer juntos, ya. 1, 2 y 3. Ya otra vez, creo que no encontraron todavía. ¿Ya encontraron? Ya juntos vamos a leer. 1, 2, 3. Ya otra vez, atrás no lee, muy rebelde. Atrás siempre rebelde. Aquí adelante es muy buena alumno. Ya atrás también, ya leen hermanos, atrás. Ya, sí está bien, gracias. Ya, junto, 1, 2, 3. Llevado pues José a Egipto. Capitán de la guardia. Allá dice. ¿Cómo empieza? Llevado. ¿Qué quiere decir llevado? Aquí hermano Reinaldo puede ayudar a subir. No quiere predicar, quiere dormir. Está bien, ¿no? Pero yo deseo, yo quiero predicar. ¿Él quiere predicar o no quiere predicar? No quiere. ¿Qué quiere hacer? Dormir, comer. Quiere dormir. Después de dormir,
quiere jugar con señoritas. Él desea eso. Pero yo quiero predicar el evangelio, que reciba la salvación. Entonces él quiere ir, no quiere ir a predicar. No, única manera. Arrastra. Él no quiere. El otro arrastra. Sí. ¿Entiende, hermanos? José llevado ¿a dónde? Egipto. José fue llegado. Egipto, ¿en dónde vivía su casa? Israel. Él no quería jamás a Egipto. Él quería vivir en la casa de Padre, mucha comodidad. Padre me ama, Padre me protege, todo. Jamás pensó ir a Egipto, un lugar no conocido, extranjeros. Él sabe era ese lugar, cómo era. Pero la Biblia, ¿cómo está escrito? Llevado a Egipto. ¿Sí? Ya vamos a buscar, usted tiene el libro de Salmos. El libro de Salmos capítulo 105. El libro de Salmos capítulo 105, el versículo 17. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya el libro de Salmos capítulo 105, el versículo 17. Ya juntos vamos a leer, ya 1, 2, 3. Envió un varón delante de Dios a José, que fue vendido. Según la Biblia, envió era un varón delante de Dios. ¿Sí? Porque la gente está muriéndose. La gente está sufriéndose por el hambre en Egipto. Era. Sufriendo, muriendo, luego fracasándose. Pero Dios envió un varón, una persona, delante de Dios. ¿Por qué envió? ¿Por qué envió? ¿No sabe esa historia de José? Para salvar, para salvarles su padre, sus madres, sus hermanos, luego sus amigos, las personas. Usted ya conoce, ¿no? La historia de José. Según la Biblia, envió un varón delante de Dios a José. Pero después atrás, ¿cómo está escrito? ¿En qué manera envió? ¿En qué manera envió, hermanos? Que fue vendido. Que fue vendido por el siervo, esclavo envió. Entonces, José quería ir, no quería ir. Muy bien envió salvar a la gente. Envió para que sea el gobernador de Egipto. Pero ¿en qué manera envió Dios? Fue vendido, esclavos. Luego, versículo 18, afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Esclavo, la vida de esclavos, siervos. Y afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su personas. Entonces usted en esa manera envían, usted quiere ir, no quiere ir. Ya quiere ir, no quiere ir. Vendiendo ustedes como esclavos. Luego, ven, esclavo era ahí, con chicote, azote, ¿cierto? Ven. Entonces usted quiere ir, no quiere ir de esa manera. Pero cuando levanta a usted gobernador en el palacio, riqueza, eso quiere recibir, no quiere recibir. No quiere, no quiere. Ahí Dios envió.
para que sea el gobernador, para que sea Salvador. ¿Pero en qué manera envió? Fue vendido, hermano, fue vendido por esclavos. Por eso Génesis capítulo 39, leyendo, llegó a Egipto. José ha llegado. ¿En qué manera? Por eso llevado. Él no quería, arrastrado. ¿Sí? Con fuerza, por la fuerza trajo José a Egipto. ¿Sí? ¿Puede entender, hermanos? Esa noche nosotros hemos leído, como San Mateo capítulo 18, ¿verdad? ¿No? Hay un rey, ¿sí? Debía un siervo 10,000 talentos. Usted ya sabe qué cantidad. Es mucho dinero. Pero ya perdonó, ¿sí? Entonces, recibiendo ese perdón de esa deuda, 10,000 talentos, ese millón de dólares. Entonces estaba muy feliz, pero encontró otro con siervos que debía 100 denarios. 100 denarios es como casi 3 meses de trabajo era. Porque ese tiempo un salario de un día es un denario, así cobraba. Entonces 100 denarios, ¿cuántos días de trabajo? 100 días, y más o menos 3 meses. Entonces eso también pidiendo ese siervo que recibió ese perdón de 10,000 talentos, pero ¿perdonó o no perdonó? ¿Ya perdonó o no perdonó? Ya no perdonó. Ya una pregunta, hermanos. ¿Por qué él recibió el perdón de 10,000 talentos? 10,000 talentos. Esa es una cantidad enorme. Nunca puede pagar ese monto. Pero su consiervo 100 denarios debía ese siervo, pero ¿perdonó o no perdonó? Ya una pregunta, hermanos. ¿Por qué no perdonó? Ya, ¿por qué no perdonó? ¿No sabe? Ya, ¿por qué no perdonó? Ya, porque 100 denarios tiene valor. 100 denarios tiene valor. ¿Qué quiere decir? Por ese dinero puedo hacer, aunque no muchas cosas, pero puedo hacer mis necesidades. Esa parte, ¿puede entender, hermanos? ¿Puede entender? Entonces pensando, ese cobrando 100 denarios, yo puedo hacer, me va a ayudar, eso puedo comprar, eso necesita. Aquí los seminaristas también. Aquí mensualmente paga mensualidad. Dormir, comer, pasar, aquí mensualidad en el seminario. Entonces algunos seminaristas ven, aquí yo duermo, como, aprendo la fe. Entonces ese nada es nada, poco. Si para vivir en el mundo afuera, para dormir, comer, más gasta, ¿verdad, hermanos? Entonces a eso Dios me ha dado ese un monto, aunque no alcanza. Si tiene ese corazón, va a dar mensualidad. Pero seminarista no trabaja, no trabaja. Que no tiene recurso, no tiene ingreso. Todo sí o sí debe orar. Dios da, ya recién puede comer. No da, no puede. Por eso orar, ahí aprende la fe. Pero gracias a Dios, ya alguien da, dinero me da. Entonces ya un seminarista piensa, ¿qué piensa? Tengo que pagar. ¿Qué tengo que pagar? Mensualidad. No paga, ese pastor se enoja, grita malo. Sí. Luego también yo necesito, ¿qué me necesito? Yo también necesito cargar mi celular, necesito mi pasaje, necesito esto. Ese hace medir, voy a pagar mensualidad. Entonces durante un mes
Yo tengo que vivir sin celular, no puedo llamar, no tengo pasaje, tengo que caminar. Ya ese ya midiendo. Luego finalmente decide, ¿qué decide? Alguien, no, aunque pagando mensualidad, Dios otra vez va a dar. Porque yo ingresé acá para aprender la fe. Solamente voy a esperar de Dios. Luego por la fe alguien paga mensualidad. Pero alguien, eso más necesito era. Aquí no pagando mensualidad, creo que pastor no va a votar. Pastor André muy bueno, no va a votar. Luego aquí duerme, como, hermanos, ofrenda, eso comeré. No va a pasar nada. Mejor era usar ese dinero. ¿A dónde usar? Mis necesidades. Decide y usa mis necesidades. Ya, hermanos, ya cuando nosotros confiando en Dios, luego, ¿sí? Eso entregando para Dios el evangelio, Dios no va a dar. Dios no va a dar. Hermano, Dios no va a dar. Dios no sabe nuestras necesidades. Ahí aprender era desde pequeña cosa. Dios me ayudó mi pasaje. Dios me ayudó, eso. Luego cuando llega grandes dificultades, recordando, esa es mi comida, ese es mi pasaje, ese es mi zapato, esperando a Dios, me ayudó. Entonces ese grandes problemas también esperando a Dios, Dios va a ayudar, no va a ayudar. Dios va a ayudar, era ayudar. Así aprende. Luego supera. Luego va a ser instrumento de Dios. Solamente confiando en Dios. Pero también por necesidades. Para mí, ¿sí? Usa. Aquí ese siervo debía 100 denarios. Pero recientemente él también recibió un perdón grande. ¿Cuánto dinero? 10,000 talentos. Entonces muy feliz, contento. Imagínense, 10,000 talentos, ese valor de dinero ya, y recibió el perdón. Comparando 100 denarios, nada era nada, ¿sí? Nada. Ese rey me ha perdonado. Ese 100 denarios, nada. Sí, puede perdonar o no puede perdonar. Puede perdonar. Sí, no se preocupe, 100 denarios, nada. Usted sabe, yo debía ¿cuántos? ¿Cuánto debía? 10,000 talentos. No se preocupa, nada es. Si no me paga nada, vívelo tranquilamente. Pero ese siervo, ¿cómo hizo? Ahogando, sacudiendo. Págame. Yo necesito leche, pañal, mi hijo. Págame. Yo necesito alquiler, pagar. Un dueño de mi casa terrible, ¿sí? Necesito. Págame. Luego y agarró. No tiene, véndelo, tu casa, tus cosas. Luego él agarró. Escucharon ese rey. Ese siervo, yo perdoné 10,000 talentos, pero 100 denarios que debía de ese siervo, no perdonó. Se enojó, dice, se enojó. Ya vamos a ver. Usted tiene, ya San Mateo capítulo 18. Ya, San Mateo capítulo 18, versículo 32, voy a leer. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Hermanos, yo también, sí, aunque yo un ejemplo, los seminaristas, pero no hay diferencia. Yo también, siendo pastor, cuando entra dinero, algunos hermanos, agradecimiento, a pasaje me da, primeramente tengo que dar a Dios, diezmo, también ofrenda a Dios. Pero también muchas necesidades, mi esposa, también mis hijos, también mis cosas, eso también. Entonces yo también mido. Voy a ofrendar o voy a usar mis necesidades. Yo también igualito que seminarista, igualito.
Entonces aquí ese siervo, ¿sí?, mirando esas necesidades, él ahogando y pidió que me pague, ¿verdad, no, hermanos? ¿Qué quiere decir, hermanos? Acá difícil era difícil, y perdonar, porque yo ya necesito. Esa parte puede entender, hermanos. Ya el clima muy frío es frío, ¿sí? Hay culto el miércoles. Entonces quiere venir a escuchar, o usted quiere descansar en la cama y por Facebook quiere ver en dos maneras. ¿Qué es mejor? ¿Qué quiere? Ay, temblando, micro, mucha gente, ¿cierto? Luego llegando acá temblando, escuchando la prédica de miércoles. O tranquilamente en la casa, en la cama, por Facebook nomás mirando. ¿Cuál es mejor? Ustedes, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué desea, hermanos? A Facebook, ¿verdad, no? Sí. Ya, yo también igual era, yo también. No solamente ustedes, yo también. Yo también quiero vivir. Hermano, ¿sabe? Si usted vive de esa manera, usted va a sufrir, va a perder todo, igual que ese siervo malvado. Va a perder. ¿Qué va a perder? Esposa, hijos, todo va a perder. Por eso la Biblia, ¿sí?, muy importante, nos enseña. ¿Qué enseña? Vivir era vivir por el corazón del Señor, era por el corazón del Señor. Aquí ese rey también igualito habló como el pastor 33 que dice, ¿sí?, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo era? ¿Cómo? Yo. Como yo. Tú también debes vivir. ¿Cómo debes vivir? Como yo, recibiendo en mi corazón era. Porque vive tu propio corazón, va a perder todos, va a sufrir, va a sufrir. Amén, hermanos. Si esta noche, en verdad, la iglesia tal vez empuja, la iglesia también exhorta, quiere doblar, igual que José era José. No quiero ir a Egipto. Papá, no quiero ir. Pero ¿cómo envió Dios? Vendió esclavos. Luego arrastrando, llegó ¿a dónde? A Egipto. Eso bendición, hermano, bendiciones. Muchos hermanos no quieren recibir la guía. No quiere doblar. Lo que desea, esa manera quiere vivir. Pero finalmente todo pierde. Quiebra hogar, quiebra todo su vida. Por eso la Biblia dice mucho mejor era, hermano. ¿Qué mejor? Vive. ¿Cómo vive? Como yo. No como ustedes, como yo. Corazón de rey era, corazón de rey. ¿Sí? Nadie quiere vivir, hermanos. ¿Sí? Esa parte puede entender. Nadie. ¿Sí? Queremos vivir según mi corazón, según mi manera, según mi deseo. Así quiere vivir. Pero si viviendo en esa manera, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Va a perder, quebrando hogar. Porque aquí dijo, vende tu esposa, tus hijos, todo lo que tiene. Perdió todo ese siervo. Por eso, pero negándose, doblándose, recibiendo corazón del Señor, viviendo mucho más mejor. Eso es gran bendiciones. Pero lamentablemente nadie quiere vivir con el corazón de Señor. Sí, le gusta vivir según mi manera. Por eso Dios, por amor de Dios, ¿cómo lleva? ¿Cómo guía? ¿Cómo hace Dios? Lleva. ¿Cómo lleva? Por la fuerza lleva. ¡Maldito! ¡Orgulloso! ¡Instrumento de diablo!
Luego agarra y arrastra. Viajamos. Luego arrastra. En ese momento sí fue llevado, llorando, aunque llorando, fue llevado. Bendiciones, hermanos, a través de la guía de la iglesia, a través de la palabra de Dios, sí fue llevado, fue llegado, fue vendidos, son benditos, hermanos, que Dios va a levantar como el gobernador. Luego usar un instrumento grande. Sí, amén, hermanos. Sí, mejor, hermanos. Sí, vivir. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? Por el corazón del Señor. Tal vez no quiere, entonces fue vendido y vendido. Aunque no quiere, no quiero. Ahí, aunque no quiero, la iglesia así está guiando. Entonces, Dios sí o sí va a bendecir su vida. Esta noche hasta aquí nosotros compartimos. Y anuncios, hermanos. Y anuncios, hermanos. Sí, este año también, sí, Dios aquí, no solamente, recién no terminó CLF, culto de Pascua, ¿no? En Los Ángeles, en México, también en Nueva York. No solamente Norteamérica, casi todo el mundo Dios está trabajando. Sí, en Israel, también el gobierno de Israel invitó al pastor, ahí Dios trabajó grandemente. Después viajó a África, 7 países, abrió en gran manera los presidentes, autoridades, ¿no? Hizo convenio con IYF. Entonces, si hay fuertemente va a trabajar. Aquí en Bolivia también, Dios está trabajando, también tenemos esperanza, ¿sí? Dios quiere trabajar este año. Por eso, muchos lugares también, trabajo del régimen penitenciario, CLF, también medio de comunicaciones. Por eso los hermanos también desean participar por ofrenda, por eso ofrenda para evangelización. Entonces, ahí en ese cuenta, creo que en la pantalla, o también atrás, allá, tiene informaciones. Desean participar en esa obra del evangelio, difundir, luego participar. Entonces ahí puede ofrendar, se llama ofrenda para evangelización. Luego también tenemos estudio bíblico con Pastor Ospag, los miércoles y los sábados. Los miércoles 7 de la noche, los sábados 6 de la noche. Entonces el evangelio de San Juan, entonces Cristo debe, ¿no? Ahí, creo que en la pantalla está saliendo. Entonces los hermanos también pueden invitar nuestra familia, es en nivel Bolivia, nacional, ¿sí? 9 departamentos, todo está transmitiendo. También los domingos 7:30, culto de la tarde, nosotros escuchamos la predicación dominical del Pastor Ospag. También los hermanos pueden invitar y participar. Luego sigue, ¿no? Nosotros está abiertos las inscripciones para las academias de IYF. Entonces, diferentes clases estamos ofreciendo. Ahí nuestro hijo también, todos los jóvenes, todas las personas que tienen interés, ahí puede inscribirse. También igual están abiertas las inscripciones para las academias para niños, fútbol, ballet y danza. Entonces ahí nuestro hijo también necesita, ¿sí? Como formar un corazón fuerte. Entonces, única manera es a través de la palabra de Dios. Entonces, poco de también diferentes programas, fútbol, ballet, luego danzas. Es muy bueno, ¿sí? Para doblar nuestros hijos. Luego, recibir de otros y unir. Entonces, una manera para recibir, ¿no? Aprender la vida de creencia. Y último, también nosotros recién, ¿no? Hicimos culto allá a Chachicala, nuevo lugar, hablando todos los hermanos y queremos comprar. Entonces los hermanos también les gustaron más que todo
espacio era grande, ¿no? Muy amplios, todo podemos hacer. Nuestros hijos también desean mucho nosotros también tener colegios propios, porque nuestros hijos queremos educar a través de la palabra de Dios. Y luego también escuela de la música y diferentes áreas, ahí hasta nuestros padres, ¿m? Y todo aquí queremos hacer y enseñar, luego aprender a través de la palabra. Y pido oraciones, ¿no? Para ese terreno, para la iglesia La Paz. Y también esta noche oraremos, ¿no? Primero voy a orar, luego dos en dos. Dos en dos, algunos hermanos también están enfermos, necesidades. Luego también iglesia Cochabamba recién compró. ¿Sí? ¿Han escuchado, hermanos? Sí, bien céntrico, como 500 metros cuadrados, el precio $190,000. Buen precio, negociando y descontó. Entonces ya está, creo que fin de este mes va a ingresar derechos reales, casi todo está listo. Entonces ahí está preparando, remodelando casa pastoral para que puedan entrar pronto, familia de Evangelista Rubén. Entonces por la fe avanzó, claro, debe ahora, sigue no debiendo, pero los hermanos están ofrendando, luego eso por cuota y pagando poco a poco, pero ya ahí puede usar iglesias. Entonces los hermanos también pido para iglesia Cochabamba para que puedan completar esa parte todos. Sí. Entonces voy a orar luego y dos en dos los hermanos pueden orar. Dios Padre, si nosotros y aunque recibimos la salvación, agradecemos por este amor tan grande que es Cristo murió por nuestros pecados. Ahora nosotros si vivimos con mucha paz, mucha alegría. También después de recibir la salvación, Satanás sigue engañando a nosotros. Hace vivir para mí mismos, para mí cuerpos, para mí carnes. No queremos, ¿verdad?, perder, sufrir. Pero en verdad esta noche escuchando este siervo que debía 10,000 talentos, aunque recibió gran salvación, gran regalos, ese perdón tan grande, debería vivir felizmente, con muchas felicidades. Pero lamentablemente él quería vivir para sí mismo. Él vivía según su propio corazón, menospreciando ese corazón del Señor. No quería. Finalmente perdió todos, entró a la cárcel con muchas tinieblas, amarguramente. Dios Padre, si esta noche en verdad, si viviendo según mi propio corazón, solamente es sufrir, fracaso es. Nosotros queremos recibir tu guía, también tu palabra. Sabemos, aunque nuestro cuerpo no quiere, nuestro corazón también se siente mucha molestia, muchos pesos, pero negando esto, luego recibiendo tu guía, tu palabra, Dios va a bendecir en gran manera. Esa noche también pedimos, Dios, que nosotros necesitamos un lugar más grande, amplio. Dios mostró en ese lugar a Chachicala, un lugar muy hermoso, grande. Ahí nuestros hijos, también todos los hermanos, también muchas personas puedan llegar a escuchar el Evangelio y recibir la salvación. Necesitamos tu ayuda, Dios, que es el lugar poco elevado. Entonces, uniendo todos los hermanos queremos comprar. Confiamos en usted, Dios, sí o sí va a ayudar a nosotros. También Iglesia Cochabamba, gracias a Dios, sí ya compró un lugar muy céntrico, muy bueno. También todavía sí tiene que pagar más, pero nosotros y creemos, Dios todo va a ayudar. Dios Padre, esta noche, mientras orando a nosotros, Dios va a escuchar. Luego Dios todo va a ayudar. Esa noche agradecemos y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces esta noche
dos en dos, ¿no? Dos en dos orando y terminamos.